Le dije que llevaba tanto tiempo de andar errante que me había encaecido al dolor y a la tristeza, excepto en ciertas ocasiones en las que me daba cuenta de mi soledad y de mi impotencia. Don Juan no dijo nada. Me tomó por los sobacos y me sacó a rastras de la jaula. Me senté al verme libre. Él también tomó asiento. Un silencio incómodo que se ahondó entre nosotros. Pensé que me estaba dando tiempo de recobrar la compostura. Tomé mi cuaderno y por nerviosismo me puse a garabatear. Mirándome me dijo: «Te sientes como una hoja a merced del viento, ¿no?». Así me sentía exactamente. Don Juan parecía compenetrado de mis sentimientos. Dijo que mi estado de ánimo le recordaba una canción y empezó a cantarla en tono bajo. Su voz cantante era muy agradable y la letra me arrebató. Qué lejos estoy del suelo donde he nacido. Inmensa nostalgia invade mi pensamiento. Al verme tan solo y triste cual hoja al viento, quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento. Callamos largo rato. Finalmente él rompió el silencio. Desde el día en que naciste, de una manera u otra, alguien te ha estado haciendo algo. Y te han estado haciendo algo en contra de tu voluntad. Y ahora estás desamparado, cual hoja al viento. Le dije que era correcto, que las circunstancias de mi vida habían sido a veces devastadoras. Él escuchó con atención, pero no pude saber si solo lo hacía por amabilidad o si estaba genuinamente preocupado, hasta que lo sorprendí tratando de esconder una sonrisa. Por mucho que te guste compadecerte a ti mismo, tienes que cambiar eso, no encaja en la vida de un guerrero. Se rió y cantó nuevamente la canción, pero contorsionando la entonación de ciertas palabras. El resultado fue un lamento risible. Señaló que el motivo de que me gustara la canción era que mi propia vida yo no había hecho sino lamentarme y hallar defectos en todo. No pude discutir con él porque estaba en lo cierto. Sin embargo, yo creía tener motivos suficientes para justificar mi sentimiento de ser como una hoja al viento. Lo más difícil en este mundo es adoptar el ánimo de un guerrero, dijo. De nada sirve estar triste y quejarse y sentirse justificado de hacerlo creyendo que alguien nos está siempre haciendo algo. Nadie le está haciendo nada a nadie, y mucho menos a un guerrero. Tú estás aquí conmigo porque quieres estar. Ya deberías haber asumido la responsabilidad completa y la idea de que estás a merced del viento, y la idea de que estés a merced del viento debería ser ya inadmisible. Se puso de pie y empezó a desarmar la jaula. Volvió a poner la tierra de donde la había tomado y cuidadosamente esparció las ramas por el chaparral. Luego cubrió con desechos el círculo limpio, dejando el área como si nada la hubiese tocado jamás. Comenté su eficacia. Dijo que un buen cazador sabría que habíamos estado allí, por más cuidado que él tuviese, porque las huellas de los hombres no pueden borrarse por entero. Tomó asiento con las piernas cruzadas y me indicó sentarme lo más cómodo posible, dando la cara al sitio donde me había enterrado, y quedarme quieto hasta que mi ánimo de tristeza se hubiera disipado. Un guerrero se entierra para hallar poder, no para llorar de pena, dijo. Intenté explicar, pero él me detuvo con un movimiento impaciente de cabeza. Dijo que había tenido que sacarme a prisa de la jaula porque mi ánimo era intolerable, y él temió que el sitio resintiese mi debilidad y me hiciera daño. La pena no encaja con el poder, dijo. El ánimo de un guerrero implica que el guerrero se controla y al mismo tiempo se abandona. ¿Y eso cómo puede ser? ¿Cómo se puede dominar y abandonar al mismo tiempo? Es una técnica difícil, dijo. Pareció cavilar si debería seguir hablando o no. 2 veces estuvo a punto de decir algo, pero se contuvo y sonrió. Todavía no te sobrepones a tu tristeza, dijo. Todavía te sientes débil y no tiene caso hablar ahora del ánimo de un guerrero. Casi una hora transcurrió en completo silencio. Luego, don Juan me preguntó de buenas a primeras si había yo logrado aprender las técnicas de soñar que él me enseñó.
Yo había practicado asiduamente y tras un esfuerzo monumental pude obtener cierto grado de control sobre mis sueños. Don Juan tenía mucha razón al decir que los ejercicios podían tomarse como diversión. Por primera vez en mi vida esperaba yo con ansia la hora de dormir. Le di un detallado reporte de mi progreso. Aprender a sostener la imagen de mis manos había sido relativamente fácil una vez que aprendí a darme la orden de mirarlas. Mis visiones, aunque no siempre eran de mis propias manos, duraban un tiempo aparentemente largo hasta que terminaba por perder el control y sumergirme en sueños comunes, imprevisibles. Yo carecía de toda volición con respecto al momento en que me daba la orden de mirar mis manos o de mirar otros elementos del sueño, simplemente ocurría. En determinado instante recordaba que debía mirarme las manos y después mirar el entorno. Sin embargo, había noches en las que no tenía memoria de haberlo hecho. Don Juan pareció satisfecho. Quiso saber cuáles eran los elementos habituales que yo había estado hallando en mis visiones. No se me ocurrió ninguno en particular y empecé a elaborar sobre un sueño pesadillesco que había tenido la noche anterior. Uy, ya te estás haciendo el loco, dijo con sequedad. Le dije que estaba anotando todos los detalles de mis sueños. Desde que había empezado la práctica de mirarme las manos, mis sueños habían adquirido mucha intensidad y mi capacidad de evocarlos había aumentado hasta el punto de que me era posible recordar detalles minúsculos. Él dijo que fijarse en eso era una pérdida de tiempo, porque los detalles y la vividez no tenían ninguna importancia. Los sueños comunes se vuelven muy vívidos apenas empiezas a arreglar los sueños. Esa vividez y claridad es una barrera formidable y tú estás peor que cualquiera que yo haya conocido en mi vida. Tienes la peor manía de toda. Escribes todo lo que puedes. La verdad es que yo creía estar haciendo lo adecuado. Llevar un recuento meticuloso de mis sueños me daba un cierto grado de claridad con respecto a la naturaleza de las visiones que tenía estando dormido. Déjalo, no sirve de nada. Lo único que estás haciendo es distraerte del propósito del soñar, que es el control y el poder. Se acostó y se cubrió los ojos con el sombrero, y habló sin mirarme. Voy a recordarte todas las técnicas que debes practicar. Primero enfocas la mirada en tus manos, luego pasas la mirada a otras cosas, les echas vistazos cortos, enfoca la mirada en tantas cosas como puedas. Recuerda que si solo miras un momento, las imágenes no cambian. Luego regresa a tus manos. Cada vez que te miras las manos, renuevas el poder necesario para soñar, con que al principio no mires demasiadas cosas. 4 cada vez serán suficientes. Más adelante podrás ir aumentando hasta que cubras todas las que quieras. Pero apenas las imágenes empiecen a cambiar y sientas que estás perdiendo el dominio, regresa a tus manos. Cuando te sientas capaz de mirar las cosas indefinidamente, estarás listo para una nueva técnica. Te la voy a enseñar ahora, pero no espero que la utilices hasta que estés listo. Así estuvo callado unos 15 minutos. Luego se sentó y me miró. El siguiente paso para arreglar los sueños es aprender a viajar. De la misma forma en que has aprendido a mirarte las manos, puedes moverte con la voluntad, ir a cualquier sitio. Primero tienes que determinar dónde quieres ir. Escoge un lugar bien conocido, tu escuela, un parque, la casa de un amigo, y luego pon tu voluntad de ir allí. Esta técnica es muy difícil. Debes realizar 2 tareas. Trasladarte con voluntad al sitio específico y luego, cuando hayas dominado esa técnica, aprender a controlar el tiempo exacto de tu viaje. Mientras anotaba sus palabras, sentí hallarme realmente chiflado. Estaba anotando aberraciones sin sentido, esforzándome al máximo por seguirlas. Y experimenté una oleada de remordimiento y de vergüenza. ¿Qué me está usted haciendo, don Juan? Pareció sorprendido, me miró y luego sonrió. Ya me has preguntado 1000 veces lo mismo, que no te estoy haciendo nada. Tú te estás poniendo al alcance del poder. Lo estás cazando, y yo nada más te guío. Inclinó la cabeza hacia un lado y me examinó. Me tomó por la barbilla con una mano y por la nuca con la otra, y luego movió mi cabeza hacia adelante y hacia atrás. Los músculos de mi cuello estaban muy tensos y el movimiento redujo la tensión. Es hora de irse, dijo, secamente, y se puso en pie. Caminamos más o menos hacia el oriente hasta llegar a un bosquecillo de árboles pequeños en un valle.
Eran casi las 5 de la tarde. Don Juan dijo en tono casual que tal vez tuviéramos que pasar la noche en ese lugar. Señaló los árboles y dijo que por ahí había agua. Tensó el cuerpo y empezó a olfatear el aire como un animal. Pude ver los músculos de su estómago contraerse en espasmos cortos, muy rápidos, mientras exhalaba e inhalaba por la nariz en veloz sucesión. Me instó a imitarlo y a descubrir por mí mismo dónde estaba el agua. Hice la prueba, con renuencia. Tras 5 o 6 minutos de respirar a prisa, me hallaba mareado, pero mi nariz se había despejado de manera extraordinaria y me era posible detectar el olor de los sauces de río. Sin embargo, no podía decir dónde estaban. Don Juan me indicó descansar unos minutos y luego me puso a olfatear de nuevo. La segunda ronda fue más intensa. Pude distinguir una bocanada de olor a sauce que llegaba de mi derecha. Fuimos en esa dirección y hallamos, a cosa de medio kilómetro, un sitio pantanoso con agua estancada. Rodeándolo subimos a una meseta plana, ligeramente más alta. Encima y en torno de la meseta el chaparral era muy denso. Este lugar está lleno de pumas y otros gatos de monte más chicos, dijo don Juan, como si tal cosa. Corrí a su lado y él soltó la risa. De plano, yo no vendría aquí para nada, dijo. Pero el cuervo señaló esta dirección. Debe haber algo especial en este sitio. ¿Realmente tenemos que estar aquí, don Juan? Sí. De lo contrario, yo evitaría este sitio. Yo me había puesto extremadamente nervioso. Don Juan me dijo que escuchara sus palabras con toda atención. Lo único que puede hacerse en este sitio es cazar pumas, así que voy a enseñarte eso. Hay un modo especial de construir una trampa para las ratas de agua que viven cerca de los ojos de agua. Sirven de cebo. Los lados de la jaula están hechos de modo que se caen y al caer dejan al descubierto púas muy filosas. Las púas no se ven cuando la trampa está puesta y no afectan nada a menos que algo caiga sobre la jaula. En ese caso los lados se caen y las púas atraviesan lo que haya pegado en la trampa. Yo no entendía, pero él trazó un diagrama en el suelo y me mostró que si los soportes verticales de la jaula se colocaban en hoyos cóncavos hechos en el marco a guisa de pivotes, la jaula se desplomaría para un lado o el otro cuando algo empujara su parte superior. Las púas eran aguzadas astillas puntiagudas de madera dura, que se colocaban en todo el contorno del marco y se aseguraban a él. Don Juan dijo que por lo común se ponía una pesada carga de piedras sobre una red de varas conectada a la jaula y colgada encima de ella a buena altura. Así, cuando el gato montés llegaba a la trampa cebada con las ratas de agua, generalmente intentaba romperla de un fuerte zarpazo. Entonces las púas le atravesaban las patas y el animal frenético daba el salto, echándosele encima una avalancha de piedras. A lo mejor algún día necesitas atrapar un gato montés, dijo don Juan. Tienen poderes especiales, son tremendos y muy listos. Y la única forma de atraparlos es engañándolos con el dolor y con el aroma de los sauces del río. Con asombrosa rapidez armó una trampa y tras una larga espera capturó 3 roedores rechonchos con aspecto de ardillas. Me indicó cortar un puñado de mimbres de la orilla del pantano y frotar con ellos mi ropa. Él hizo lo mismo. Luego, con rapidez y habilidad, tejió con juncos 2 sencillas redes portadoras. Recogió del pantano un gran montón de lodo y plantas verdes y lo llevó a la meseta donde se ocultó. Mientras tanto, los roedores habían empezado a chillar a todo volumen. Don Juan habló desde su escondite para indicarme que usara la otra red, juntara una buena cantidad de plantas y de lodo y trepase a las ramas bajas de un árbol cercano a la jaula donde estaban los roedores. Don Juan dijo que no quería hacer ningún daño al puma ni a las ratas de agua, de modo que iba a arrojarle lodo al león si éste se acercaba a la trampa. Me dijo que estuviese alerta y golpeara al puma con mi bulto de lodo después de que él lo hubiera hecho, para asustarlo. Me recomendó mucho cuidado para no caer del árbol. Sus instrucciones finales fueron permanecer tan quieto que me confundiera con las ramas. Yo no podía ver dónde estaba don Juan. El chillar de los roedores se hizo extremadamente fuerte. Llegó a estar tan oscuro que apenas me era posible distinguir la configuración del terreno. Percibí el súbito sonido cercano de pasos suaves y una exhalación felina amortiguada. Luego, un gruñido muy suave y las ratas cesaron de chillar. En ese mismo instante vi la masa oscura de un animal justamente debajo del árbol donde me encontraba.
Incluso antes de que yo pudiera estar seguro de que era un puma, se lanzó contra la trampa, pero no llegó a alcanzarla porque algo lo golpeó y lo hizo recular. Arrojé mi bulto como don Juan me había dicho. No dio en el blanco, pero hizo mucho ruido. En ese instante don Juan soltó una serie de gritos penetrantes que me produjeron escalofríos y el puma, con extraordinaria agilidad, saltó a la meseta y desapareció. Don Juan siguió haciendo un rato los ruidos penetrantes y luego me dijo que bajara del árbol, recogiera la jaula con las ratas, corriera a la meseta y llegara lo más rápido posible donde él se hallaba. En un tiempo increíblemente corto me encontré parado junto a don Juan. Me dijo que imitara sus gritos lo mejor posible para tener al gato a distancia, mientras él desarmaba la jaula y liberaba a los roedores. Empecé a gritar, pero no podía producir el mismo efecto. Mi voz estaba ronca a causa de la excitación. Él dijo, déjate ir, y que gritara con verdadero sentimiento, porque el león estaba todavía por ahí. De pronto cobré plena conciencia de la situación. El león era real. Prorrumpí en una magnífica serie de gritos penetrantes. Don Juan se rió a carcajadas. Me dejó gritar un momento y luego dijo que debíamos dejar ese sitio lo antes posible, porque el puma no era ningún tonto y probablemente estaba, en ese momento, desandando sus pasos, dirigiéndose donde nos hallábamos. De seguro nos va a seguir. Por mucho cuidado que tengamos, dejaremos un rastro del ancho de la carretera panamericana. Caminé muy cerca de don Juan. De vez en cuando él se detenía un instante a escuchar. En determinado momento echó a correr en la oscuridad y yo lo seguí con las manos extendidas frente a los ojos para protegerme de las ramas. Por fin llegamos al pie del risco donde estuvimos antes. Don Juan dijo que si lográbamos trepar a la cima sin que el león nos atacara estaríamos a salvo. Tomó la delantera para mostrarme el camino. Empezamos a trepar en la oscuridad. No supe cómo, pero lo seguí con paso firme y certero. Cuando estábamos cerca de la cima, oí un peculiar clamor animal. Era casi como el mugido de una vaca, pero un poco más largo y más áspero. ¡Arriba, arriba! Gritó don Juan. Trepé velozmente en la oscuridad total, adelantándome a don Juan. Cuando él llegó al remate plano del risco, yo ya estaba sentado recuperando el aliento. Rodó por el suelo. Por un segundo pensé que el esfuerzo había sido demasiado para él, pero en realidad estaba riéndose de mi raudo ascenso. Estuvimos sentados un par de horas en completo silencio y luego emprendimos la marcha hacia el coche.